Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y ya le comentaba y le adelantaba toda esta crisis que se había vivido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer, que llevó a que hoy se despertaran allá en la sede del sur de la Ciudad de México con dos presidentes, uno que dice que todavía es y otro que fue nombrado por una mayoría, 5 de 7. Lo cierto es que el tribunal hoy vive una crisis que podría dañarlo seriamente si es que se anticipa una reforma constitucional como la anunciada por el presidente. Por lo pronto, por primera vez en su historia, se destituye un presidente del tribunal, se nombra uno nuevo y Andrés Manuel López Obrador amenaza con una reforma constitucional para limpiar la máxima autoridad electoral. Por mayoría de votos de 5 magistrados, José Luis Vargas fue removido de la presidencia del Tribunal Electoral acusado de malos manejos, acciones discrecionales y falta de respeto. En su lugar se nombró al magistrado Reyes Rodríguez, que hoy fue criticado por el presidente por un supuesto tuit de hace algún tiempo donde le decía de todo al presidente. No lo vamos a repetir aquí porque trae palabras bastante fuertes. Reyes Rodríguez ha advertido que este tuit es falso porque en ese momento fue hackeada su cuenta y de hecho suspendió su labor en redes sociales debido al hackeo que padeció. Por lo pronto, José Luis Vargas denunció que esto fue un albazo y afirmó que el reglamento del Tribunal Electoral no contempla la destitución de su presidente. Advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia a interponer una acción de inconstitucionalidad. Escuchémoslo. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. Como presidente en funciones, convocaré el día de mañana a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto de la orden del día, así como a sesionar públicamente para el desahogo del orden del día de los asuntos jurisdiccionales pendientes. La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y yo no participamos, es nula de pleno derecho. Me están informando fuentes allegadas a la oficina de José Luis Vargas que no se va a hacer la sesión pública, no hay opción ni condiciones para llevar a cabo una sesión pública que tenía algunos temas rezagados. Esta sesión pública que tenía los temas del día de ayer fue resuelta por la nueva presidencia del tribunal junto con los magistrados que lo apoyaron. Por eso José Luis Vargas está decidiendo no convocar a una sesión privada y sí ha convocado a los otros magistrados para una sesión privada para poder analizar la situación de la crisis del Tribunal Electoral. No habrá sesión pública, ya es un hecho. Sí habrá una reunión privada para ver si entre los propios magistrados se ponen de acuerdo. José Luis Vargas ha dicho que no va a renunciar como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero Reyes Rodríguez ya fue nombrado como su presidente, nuevo presidente. Andrés Manuel López Obrador calificó como de grave la crisis que vive el Tribunal Electoral y afirmó que urge que se apruebe una reforma constitucional para limpiar el tribunal y al Instituto Nacional Electoral, que están en manos de personas que representan el viejo régimen corrupto. Entonces sí es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal. Y luego lo que cuestan, ganan como 2, 3 veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. O sea, es un pendiente del antiguo régimen. Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque todos los magistrados del tribunal renuncien y acusó que el ahora presidente Reyes Rodríguez lo insultó en el pasado. La verdad es que hay una situación
de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó, y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. Y proyectó en la conferencia de prensa matutina ese tuit, lo puede encontrar usted en redes sociales, un tuit donde pues se le deseaba de todo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de pues el magistrado, simple magistrado Reyes Rodríguez, que hoy pues fue nombrado como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo proyectó en la conferencia de prensa mañanera López Obrador y de plano le pidió a su vocero que mejor lo quitara, porque era muy grosero el tuit que había descubierto la Presidencia de la República al referirse Reyes Rodríguez en el pasado al actual mandatario. Ricardo Monreal se pronunció porque el Senado de la República actúe de inmediato para atender lo que se podría convertir en una crisis institucional. Morena aseguró que es deber del legislativo evitar una crisis en el Tribunal Electoral. Este coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, que ya advierte la participación del Senado. Veremos un poquito más adelante, vamos a platicar con el ex magistrado del tribunal, Manuel González Oropesa, sobre quién puede poner orden en el tribunal, porque hay que recordar que la Constitución indica que las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral son inapelables. No puede ni siquiera la Suprema Corte de Justicia intervenir en las decisiones que se toman en el Tribunal Electoral. De hecho, el tribunal decide las cuestiones laborales de trabajadores del ámbito electoral, tanto a nivel estatal como nacional. Entonces, pues difícilmente se ve que José Luis Vargas pudiera estar siendo acogido por una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Estos se tendrán que declarar pues no aptos para tener una resolución sobre lo que dice la Constitución. Las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inapelables, ya no hay otra. Ya no hay nadie encima de ellos. Veremos cómo se resuelve una crisis que a todas luces está afectando a la máxima autoridad electoral. Y ¿sabe? Lo hace en el peor momento. Ya se han interpuesto al menos 7 impugnaciones de 15 gubernaturas que estuvieron en juego el pasado 6 de junio. 7 de 15. Muchas de ellas fueron promovidas, estas impugnaciones, por la oposición. Le voy a dar nada más 2 estados que están calientitos sobre este tema. Están impugnadas las elecciones en Guerrero y en Michoacán, más otras que ya más adelante le podremos dar a conocer. Pero por lo pronto Ricardo Monreal dice que sí debe de entrar el Senado de la República a resolver esta crisis. Entre 2018 y 2020, el número de pobres en el país aumentó en 3.8 millones. Así lo informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En ese periodo, detalló el organismo, pasó de 41.9% a 43.9% de la población, es decir, se incrementó del 51.9 a 57.7 millones de mexicanos pobres. O sea, la mitad de este país está en pobreza. 19 de las 32 entidades registraron un aumento de la pobreza y los mayores incrementos fueron en Quintana Roo, increíble, ¿no? Un lugar paradisiaco que tendría que ser una meca del turismo, no solamente nacional, sino mundial. Pues en Quintana Roo del 30.2 se incrementó al 47.5% de pobreza, en Baja California Sur del 18.6 al 27.6 y en Tlaxcala del 51 al 59%. La pobreza extrema aumentó en 26 estados de la República, destacando Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Se levantó el paro de distribuidores de gas LP en el Valle de México. Los gaseros regresaron a sus actividades y solo solicitaron mejores condiciones de seguridad.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los gaseros por levantar su protesta e informó que su gobierno seguirá con el lanzamiento de la empresa pública Gas Bienestar. Yo quiero agradecer a los distribuidores de gas que entendieron ayer mismo de que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias, a los hogares. Y les agradezco que hayan actuado de manera responsable. Y lo mismo pido a los comisionistas. Ya nosotros estamos actuando, porque es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que tiene que ver con la economía. La Secretaría de Salud reportó 2.901.094 casos confirmados de coronavirus durante el día de ayer. Esto es 20.685 casos más en las últimas 24 horas. Este es el registro más alto que se da un día después de la segunda ola, que fue en enero. Además, se registraron 611 muertes por COVID en México, lo que suman ya 242.547 mexicanos que han perdido la vida. De acuerdo con el reporte técnico diario, actualmente hay 130.534 casos activos estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y quienes podrían, ¿qué cree?, transmitir el virus. Así es que cuídese, no vaya a lugares concurridos. La tercera ola de contagios de la COVID-19, con el impulso de la variante Delta, avanza a toda velocidad en el país y ya saturó 25 hospitales de atención urgente aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. La Secretaría de Salud registra a nivel nacional 134 nosocomios en rojo, con ocupación ya al 100%. El municipio de Tlaxiaco, allá en Oaxaca, decretó confinamiento total ante el incremento de contagios en el lugar. La medida será por 30 días. El gobierno del presidente Joe Biden está elaborando un plan para exigir a todos los visitantes extranjeros a Estados Unidos la vacunación completa contra la COVID-19, como parte del eventual levantamiento de restricciones en los viajes. Ya decía el canciller Marcelo Ebrard que todavía no había una decisión por parte de las autoridades para pedir una cartilla de vacunación a los mexicanos. Pues ya se está pensando, Así es que si usted viaja a los Estados Unidos y no se quiere vacunar, híjole, no le va a quedar de otra. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que su país se prepara para administrar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID para las personas más ancianas y las más frágiles, dijo. Esto llama la atención porque ayer la Organización Mundial de la Salud solicitaba una tregua a todas estas economías tan poderosas que han podido ya vacunar al mayor porcentaje de su población. Les pedía a la Organización Mundial de la Salud que hasta el mes de septiembre pensaran en una tercera dosis para poder tener vacunas en aquellas naciones donde no las hay. Parece que el presidente Emmanuel Macron les dice que no, y para él primero son los franceses. Así es que se está pensando en esta tercera dosis de la vacuna solamente para personas más ancianas y las más frágiles. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.